Gloria a Dios por la fidelidad de nuestro Señor a nosotros. Fíjense conmigo en el versículo 13. Esto es una historia que sucedió después de la muerte y crucifixión de nuestro Señor. Los discípulos fueron instruidos a esperar al Señor, porque iba a resucitar al tercer día. Y varios discípulos eran los que esperaban al Señor, la promesa de la resurrección. Y el primer día de la semana, después del tercer día, o al tercer día de la muerte de nuestro Salvador, unas mujeres vinieron a la tumba para ver si estaba ahí el cuerpo del Señor. Pues resulta que no está el cuerpo y van corriendo para atrás a avisarle a los discípulos. Y resulta que van Pedro y Juan, corriendo a ver lo que ellas vieron. Y en esa transición, en ese tiempo, en ese momento crucial, la Biblia nos habla de dos hombres que perdieron la esperanza, que en vez de esperar donde tenían que esperar y mantener su esperanza de que Cristo iba a resucitar, ellos lo confiesan. Y dicen ellos, vean conmigo, dice en el versículo 20 y 21, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, note lo que dicen, pero nosotros esperábamos. Eso habla de un tiempo pasado. ¿Están siguiendo, querida iglesia? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Algo pasó en la vida de estos hombres que ya no querían esperar. Perdieron la esperanza. Tan cerca estaban de la bendición de Dios, de ver la resurrección de su Salvador, de estar ahí fiel y poder haber dicho, yo permanecí fiel hasta ver a mi Señor. Algo pasó en la vida de estos hombres que agarraron camino a Emaús. A veces, querido cristiano, usted y yo pudiéramos aparentar que estamos bien cerca del Señor, pero vamos hacia la dirección equivocada. Bueno, Valencia, ayúdenme aquí, por favor. Pase aquí, por favor. Suponiendo que el hermano Valencia es representación de la persona de Dios, el personaje, Dios. Y muchos cristianos estamos cerca de Dios en lo que es nuestro deber. Vinimos a la iglesia, hacemos nuestra tarea religiosa, cristiandad en acción, cumplimos los deberes de la iglesia y estamos aparentemente cerca de nuestro Dios, pero con nuestras espaldas a Dios, dirigiendo hacia otra dirección. Tenemos a otro cristiano, ¿no, Jubal? Que a lo mejor espiritualmente no está tan maduro todavía. A lo mejor tiene muchas cosas todavía que cambiar. Todavía batalla con tentaciones y no ha cambiado totalmente. Tiene problemas matrimoniales todavía, problemas completos, su personalidad, su carácter, falta de carácter. Pero él está camino rumbo hacia la dirección de Dios. Él quiere cambiar, él desea cambiar. Él tiene sus miradas puestas en el Señor diciendo, yo quiero cambiar, yo necesito mejorar espiritualmente. Y aquí tiene el cristiano de años, el cristiano veterano, el cristiano experto, el que conoce a todos en la iglesia, el que tiene reputación, dignidad, título, el que ya tiene años de experiencia en esto, pero esa persona va rumbo hacia Emaús. Le pregunto, ¿quién está más cerca de Dios? Le pregunto, ¿quién está más cerca de Dios? La persona que va a dirección a Emaús, aunque físicamente pudiera estar en el ambiente de cristiano, o la persona que no es el que debe de ser, pero va rumbo hacia Dios. Fíjese lo que pasa.
Gracias, hermanos. Quería ilustrarles eso porque es exactamente lo que está pasando aquí. Estos hombres iban camino a Emaús. Estaban abandonando el epicentro de todo lo que estaba pasando, Jerusalén. Dios les dijo que iba a resucitar. Allí es donde vieron la crucifixión. Todo pasó, las disputas, el pretorio ante Pilato y todo pasó allí. Y estos hombres, en vez de esperar y permanecer, que su esperanza no menguara, no se debilitara, se encontraban tan rápidamente en el mismo día que el Señor resucitó. Ya iban ellos camino a Emaús. Yo quiero hablarles esta mañana sobre el tema por el camino a Emaús. Por el camino a Emaús. Hay muchos cristianos aquí que, aunque están aquí presentes, pero están siendo dirigidos a totalmente otra dirección. Sus vidas van hacia otro lugar, lejos de la voluntad de Dios, lejos de lo que Dios quisiera y esperara de nosotros, de permanecer fiel a Él, a sus estatutos, a sus principios, a las convicciones, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Estamos aquí porque aquí nos ambientamos. Esto es lo que hacemos como cristianos, venir a la iglesia. Aquí estamos, pero nuestra dirección va camino a Emaús. Emaús no es una ciudad importante, no es de ahí salió un profeta, de un hombre de Dios, un sacerdote reconocido. Emaús no estaba en el plan de Dios, ni en los discípulos tampoco, ni Pablo llegó a Emaús. No era algo que Dios quiso, simplemente estos hombres escogieron ir a camino a Emaús. No estaba más que unos cuantos estadios de distancia. No es que estaba tan lejos, estaba como a 2 estadios. Había manera de regresar para atrás. Podían regresar para atrás, pero estos hombres iban determinados a regresar a Emaús. Yo no sé qué les esperaba. A lo mejor les esperaba su familia, a lo mejor su trabajo antiguo, sus amistades del ayer. A lo mejor habían dejado todo eso para seguir en pos del Señor. Pero como no resucitó en el tiempo que yo medía que tenía que hacer el milagro para mí, comenzaron a caminar de regreso a Emaús. ¿Se encuentra usted por el camino a Emaús? Algo interesante que estos hombres dicen cuando el Señor los encuentra por el camino, no se dieron cuenta al principio que era el Señor. Y una de las cosas que yo he notado, que cuando nosotros vamos por camino de Emaús, es más difícil de identificar cuando Dios está presente y Dios nos quiere hablar. Son los cristianos que vienen a la iglesia, pero Dios no les puede hablar ya a ellos. Pueden estar tan cercas, pero a la vez tan lejos de Dios. Iban caminando con el Salvador, el autor de la vida, el Emmanuel, Dios con nosotros, el gran yo soy. Iba caminando con Él, el que tenía autoridad en sus palabras, el que tenía ojos llenos de fuego de amor. Iba caminando con ellos, pero no se dieron cuenta que Él era. Qué triste que muchos de nosotros, Dios puede estar a nuestro lado ayudándonos, teniendo misericordia, y ni cuenta nos hemos dado. Y al estar platicando con ellos, dice la Biblia que Dios sabía que no se daban cuenta que Él era. Pero Dios comienza a hablar y toma la palabra de Dios en ese tiempo, ¿verdad? No es que tenía la Biblia así como la tenemos, pero comienza a hablarles de Moisés y de los profetas, la historia de Israel y de sus profetas y todo lo que hizo. Y ellos van escuchando la palabra de Dios y su corazón comienza a arder dentro de ellos, algo que no habían experimentado, excepto cuando se sentaban a los pies del Salvador y escuchaban esas palabras de autoridad, la que les impulsó a dejar todo lo de Emaús y seguirlo a Él. Pero ahora se encontraban desamparados, quizás dentro de ellos desanimados, porque no habían visto que Dios contestó lo que había dicho en el tiempo. Se desesperaron, no esperaron el tiempo de Dios. Dios llegó tarde según ellos, iban camino a Emaús. Y en ese momento Dios se topa con ellos y les comienza a hablar de la palabra de Dios. Y ellos dicen algo aquí que me llama la atención. Y le dicen ellos al versículo 32, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Dos cosas en eso, querido hermano: nunca está muy lejos donde Dios no pueda alcanzarlo.
No importa qué tan lejos se sienta usted esta mañana. No importa dónde se arrinconó en este auditorio para evitar la presencia de Dios, para no escuchar, para no hacer caso. No importa qué tanto ignora y inclina su rostro y no mira al predicador. No importa cuánto no abra su Biblia y sigue la predicación. Usted nunca está muy lejos de Dios para que Dios pueda volver en su corazón a arder ese fuego de amor que le consuma. Nunca está muy lejos usted. La segunda cosa es que nos confiesa esto, que estos hombres tenían frialdad espiritual. Al decir ellos que ardía su corazón, quiere decir que andaban fríos espiritualmente. La palabra ardía o arder se refería a la combustión espiritual del alma. La combustión espiritual del alma. ¿Cuántos aquí recuerdan haber nacido donde los hornos eran de echarle leña? A ver, levante la mano. ¿Cuántos, verdad? Creo que el hermano Rigo tiene algo parecido en su casa, ¿no? Que le echa leña, ¿no? O algo así y todo. Amén. Ahí es donde esconde todos los cuerpos muertos. No se crea. Pero muchos calentábamos toda la casa echándole leña. ¿Se acuerdan? Yo no tuve esa experiencia, ¿verdad? Pero pues mis padres me contaban. Pues esa combustión que hacía calentar toda la casa, les hacía falta a estos hombres dentro de sus corazones. ¿Se siente frío por dentro, hermano? ¿Se siente lejos de Dios? Aunque está aquí, pero se siente lejos de Dios. Note conmigo 2 Timoteo 1:6, por favor. Pablo le aconseja a este joven predicador que él quiere que termine bien su carrera. Le dice, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Le hablaba de las leñas de fuego, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Escuche, Pablo le aconseja a este joven, si la vas a hacer en este asunto del ministerio, vas a tener que avivar ese fuego que arde dentro de ti. Noten conmigo en Habacuc 3:2, por favor. Habacuc 3:2, por favor. Habacuc 3:2, por favor. Vayan conmigo al libro de Habacuc. Puntos para que lo encuentre primero, ¿verdad? Habacuc, por favor. Habacuc. Creo que me van a ganar a mí. Dice la palabra de Dios, versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, pide el profeta, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. El profeta se da cuenta la alarmante noticia de Dios, de lo que él iba a hacer al pueblo de Dios, de someterlos a cautividad. Iban a sufrir pérdida y muerte y vergüenza. Y Habacuc le dice, Señor, ¿sabes qué? Antes de que sueltes esa ira sobre tu pueblo, aviva el fuego, por favor, aviva el fuego, ese avivamiento, tráelo a nuestras vidas para que no sea tan difícil esa prueba. Mi hermano, lo que quiero que entendamos es esto, que muchos de nosotros, si no nos preocupamos a propósito de nuestra vida espiritual por dentro, de cómo andamos, si andamos fríos o calientes o tibios, no va a suceder por accidente, no va a suceder por chance o oportunidad. Usted pudiera estar envuelto en la iglesia, haciendo ujier, cantando en el coro, cantando especiales, siendo maestro escominical, estando envuelto en la obra de Dios, y todavía estar tan cerca pero tan lejos a la vez. Pudiera estar tan cerca del Salvador y ni cuenta darse que Dios está presente y obrando. Pudiera estar cerca de lo que Dios está haciendo, del lugar, el epicentro donde Dios obra, y todavía sentirse que está lejos de Dios. La Biblia nos habla del que está frío, el que está tibio y el que está caliente. ¿Cómo es usted? ¿Cómo es usted? Isaías 6, por favor. Isaías 6. Isaías 6, por favor. Isaías 6 nos dice la palabra de Dios en el versículo 7 al 9. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado.
Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿A quién iré por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame. ¿Qué? Pero esto no sucedió sin ver lo que es en el versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Lo que quiero que entienda, mi hermano, este asunto de avivar el fuego no viene de una práctica, no viene de un grupo de personas, no puede venir de un ejercicio espiritual. No puede venir simplemente porque le deseo. Tiene que venir de Dios. Tiene que ser un enfrentamiento con Dios, como lo vemos en esta historia. Estos hombres iban a camino de Emaús, pero fue el Señor que personalmente los alcanzó y los atacó. Se calentaron con su fuego, con la palabra de Dios, y pudieron darse la vuelta y regresar a Jerusalén por el fuego que venía de parte de Dios. Un carbón prendió un fuego en la boca del profeta. Note conmigo Romanos 12:11, por favor. Romanos 12:11. Sígame, por favor. Romanos 12:11. Nos dice la palabra de Dios: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo. ¿Qué? Note que no dice no perezosos sirviendo al Señor, sino pone como requisito fervientes en espíritu. Esa palabra fervor habla de un fuego, un avivamiento, fervientes en espíritu. ¿Se acuerda, cristiano, cuando usted andaba ferviente en espíritu? En Éxodo capítulo 3 vemos cómo es que a Dios se le presentó a Moisés en una zarza ardiendo, y esa zarza quemía pero no se consumía, y era la presencia de Dios ante Moisés, donde se postró, y su vida nunca fue igual, nunca jamás fue igual. ¿Por qué? Porque se acercó a la presencia de Dios, y ese fuego ardía en el corazón de Moisés hasta su último de su carrera. Note, por favor, en Hebreos 12, por favor, versículo 29. Nos dice la palabra de Dios, el versículo 29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. No puede decir usted que está cerca de Dios y anda frío, mi hermano, hermana. No puede, despierte. No puede decir que está bien con Dios, que está bien con Dios, que no hay nada que corregir en su vida, que usted es una buena cristiana, un buen cristiano, si no tiene fuego. No puede. Nuestro Dios es un fuego consumidor. Si usted se encuentra camino de Emaús y se encuentra frío espiritual, todos podemos llegar a tal grado y sin darnos cuenta. En Apocalipsis capítulo 3, Dios habla a la iglesia de la Odisea, que ni era fría ni caliente, sino tibia. La misma iglesia que decía: yo soy rico y de nada tengo necesidad, y le dice Dios: y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo ante mí. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí sentados y ni cuenta nos hemos dado que somos nosotros camino de Emaús? Nosotros vamos camino lejos de Dios. No es por más que un tiempo y usted ya no va a estar en las cosas de Dios, ya no va a estar en la iglesia, ya no va a querer regresar a la iglesia. No es que le deseo alguna maldición o algo malo, sino que nadie puede, hermanos, nadie puede regresar para atrás. Nadie puede soltar el arado y irse para atrás y es digno de Cristo. Nadie, mi hermano. Podría ser que usted está cerca de Dios, pero lejos a la vez, porque se encuentra camino a Emaús. Si vamos a experimentar una vez más aquel fuego en nosotros, vamos a tener que regresar. Vamos a tener que arder por dentro una vez más, regresando, número uno, a las Escrituras. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestra lectura bíblica como no hay más. No hay más. Escuchamos mensajes en el internet y seguimos personajes en el internet y que predicaciones y esto, pero pasó el tiempo donde dimos certificados de leer toda la Biblia. ¿Y dónde estaba usted, pues?
El problema es que nos jactamos de grandes cosas a las escondidas, lo que podemos fabricar, lo que podemos ocultar, pero cuando viene la realidad, cuando otros descubren, cuando otros miran, cuando otros buscan en nosotros un cambio, una actitud diferente, una mansedumbre, una paz, una sonrisa, una alegría, un servidumbre, el servicio a Dios es leal, no está allí, y por eso es bien difícil ocultarlo cuando no andamos en fuego para Dios, y todo esto viene a raíz de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 nos dice claramente la Biblia. Hebreos capítulo 4, si me siguen por favor, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Josué recibió la comisión de Dios de llevar al pueblo hacia la tierra prometida, pero no sin antes decirle a Josué: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca, si todos los días, noche y día, meditarás en ella y harás todo lo que está en ella, entonces te irá bien, y todo lo que hagas te será prosperado. Dios quiere que regresemos a las escrituras como esos hombres que iban camino a Emaús, habían perdido la esperanza. Dios no les contestó la necesidad, Dios no pagó la renta, Dios no pagó el bill. Mi esposa estaba enferma y Dios no la alivió. Tuvimos este problema aunque estábamos en iglesia tantos años y perdí mi hijo. Dios me falló. No, Dios no falla, mi hermano. Dios quiere que usted sea paciente y esperando en la bondad de Dios. Pero estos hombres se encontraban camino a Emaús, y fue la palabra de Dios, que encendió un fuego en su corazón, y regresaron a Jerusalén. En Mateo capítulo 4 fue el Señor Jesucristo que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, no solo de pan. Muchos que nos gusta el compañerismo y tragamos y comemos un montón de cosas y somos expertos en la gastronomía y sabemos cocinar y que esto, el otro, y los chicharrones refritos, y que de charros, y que yo puedo hacer esto, el otro, y que pozole y oye, nadie hace el caldo como yo, nadie hace los tamales como yo. Pero ¿cómo está en su lectura bíblica? Segunda Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le digo, mi hermano, no hay otro ámbito, no hay otro instrumento, no hay otra cosa que puede llevarnos a la perfección más que la palabra de Dios. 1 Pedro 2, del 1 al 2 nos dice que debemos de desearla como leche espiritual, no adulterada. Desearla. Este bendito libro, hermano, hermana, escúcheme. Si va a venir un fuego a su vida una vez, escuche la predicación. Estamos hablando de la palabra de Dios. Si va a venir un fuego a su vida, va a tener que hacer grande este libro una vez más en su vida. Va a tener que leerla todos los días, meditarla, escucharla, amarla, respetarla, reverenciarla, cargarla, publicarla, leerla, memorizarla, besarla, cuidarla, amarla. Usted va a tener que hacer mucho de este bendito libro si es que va a venir un fuego una vez más a su vida. Entiéndalo, mi hermano, no hay otra cosa, no hay otro ambiente, no hay otra práctica. Es la palabra de Dios que cambia vidas, mi hermano. Entiéndalo. No importa cuánto hace usted en la obra de Dios, si usted descuida lo más fundamental, que es la lectura de la Biblia, usted de seguro anda frío espiritualmente esta mañana. Y no hay algo que contamina y afecta la obra de Dios como cristianos fríos, indiferentes, groseros, crueles, carnales. Eso es lo que la frialdad nos hace y produce en nuestra vida. Santiago nos dice, capítulo 1, que es como un espejo, que debemos de mirar y observar atentamente para aplicarla a nuestra vida. ¿Cuántos esta mañana fuimos un espejo y pasamos buen tiempo en el espejo? Algunas hermanas se sentaron por buen rato en el espejo. Y deje decir eso, gracias a Dios que lo hizo. Pero porque nos interesa lo que otros ven.
Queremos vernos bien, presentable. Por eso vamos al espejo cada mañana. Alguien dijo, recientemente estaba leyendo un artículo en el avión, que el espejo es uno de los lugares que más frecuentamos en nuestra vida a través de un año, una vida entera. El espejo. Vamos más al espejo que vamos al refrigerador. Vamos más al espejo que vamos al trabajo. Vamos más al espejo que cualquier otra cosa, aún más que la televisión, aún más que el teléfono. Vamos más a un espejo personalmente que cualquier otra cosa que hacemos como seres humanos. ¿Por qué será? ¿Será porque no queremos vernos como nos despertamos? Que otros nos vean así. ¿Será, no sé, no estamos satisfechos con lo que Dios hizo en nuestra cara? ¿Cómo nos dio los ojos, la nariz, los cachetes? No sé. Queremos tratar de llegar a la perfección usando maquillaje, pintándonos el cabello. Los hombres, imagínense nomás. Tratando de ocultar, hombres que se hacen las cejas, imagínense nomás eso. Ay, ay, ay. Yo no entiendo eso. Yo preferiría que mi esposa me arrancara un cabello que yo meterme unas tinazas o algo. Eso no les gustó a algunos, ¿verdad? Que no se marchite la flor entonces. Pero querido hermano, es un espejo. Por esta mañana, si usted siente como que, ¿qué hubo, pastor? ¿Qué hubo? ¿Nos rompemos la cara o qué, pastor? ¿Qué trae usted? No, no soy yo, hermano. No, es la palabra de Dios que le está diciendo a usted que usted está mal, que usted está frío, está fría. Eso es lo que le cala. Porque es imposible que mis palabras tan común y corrientes y la simpleza de mi gramática le afecte a usted su corazón. Ni que fuera un psicólogo o un experto en la idioma castellana y puede usar palabras que usted ni reconoce, pero psicológicamente lo hace, lo seduce y lo trae. No, hermano, soy un chamaco de Long Beach, California, nacido en Tijuana, de todos los lugares nacido en Tijuana. Para que entiendan, nacido en Tijuas. Sí, yo que le voy a tratar de convencer a usted. No, hermano, es el Espíritu Santo que le está haciendo calar. Y es mi oración que sí es así. Segunda de Pedro nos dice en el capítulo 1, versículo 19, que debemos estar atentos a ella como antorcha. Como que si apagáramos las luces y todos tuviéramos la Biblia como una antorcha para tomar cada paso. Así deberíamos ser atentos a la palabra de Dios. De ella vino nuestra fe. La fe viene por oír de la palabra de Dios. Ella nos alumbra el camino, alumbra nuestro camino, dice la Biblia, Salmo 119. Debe estar escrita en nuestros corazones y hogares. Deuteronomio capítulo 6. Es en ella nuestra defensa, Efesios 6:12. Nuestro primer amor, Apocalipsis 2:4. Escúcheme, hermano, usted y yo, no aunque estemos aquí haciendo todo lo que vamos a hacer, usted va camino a Maús. Si usted no hace algo grande de las escrituras en su vida, va a cambiar su personalidad, hermano, tu actitud, tu espíritu. Se va a desvanecer la depresión, el desánimo, se va a ir, fuchi, como barrer la casa. La palabra de Dios tiene el poder, mi hermano. Puede cambiar un hogar, puede restaurar un matrimonio, puede rescatar un drogadicto, puede secar la boca de un alcohólico. Dios puede hacer lo imposible con la palabra de Dios. Pero es lo menos que hacemos. Número 2, tenemos que regresar a la persona de Jesucristo. Fue el Señor personalmente que fue a ellos. Fue Él que reconocieron cuando se sentaron a comer que era el Señor. No sé, a lo mejor fue cuando le pasó el pan, cuando le pasó el plato, por accidente quizás, miraron las huellas en sus manos y dijeron: este es el Señor, el Señor con nosotros. Pedro
cuando pensaba que su ministerio ya había terminado, porque negó al Señor y regresó para atrás al ser pescador, a ser un hombre común y corriente. Dejó el ministerio atrás por sus fracasos, se sentía indigno. Oh, pero cuando se encontró con el Salvador, que estaba en la playa y hacía unas brasas que calentaban para quemar unos pececitos y comer con él en comunión, no pudo más que regresar el fuego al corazón de Pedro. Cuando Dios le dijo: ¿me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas, Pedro? No fue Juan, no fue a un ángel, no fue un profeta del ayer, fue la persona de Jesucristo que hizo regresar para atrás a Pedro. Cristo dijo en Juan 15: porque separados de mí, nada, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Quizás, hermano, usted ha perdido su primer amor. Quizás usted ha dejado su primer amor, la persona de Jesucristo. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo. Qué precioso es nuestro Salvador. Jesucristo, nombre sin igual, es precioso para mí. Lirio, rosa de Sarón. Qué precioso es la persona de Jesucristo. Él nunca nos ha fallado. Él nos rescató del hoyo cenagoso. Él nos amó cuando nadie más nos quería amar. Él nos abrazó cuando nadie más quería tocarnos. Él vino a nosotros cuando nosotros no queríamos a Él. Él nos amó primero y por eso le amamos a Él. Qué precioso es la persona de Jesucristo. Sin embargo, es el último que buscamos en la mañana. No hablamos con Él. Enseñamos lección tras lección, pero nunca pensar en Él. Cantamos cantos y nunca pensamos en Él. Ganamos almas sin pensar en Él, sin hablar con Él. Hacemos todo y lo dejamos atrás porque nuestra espalda va camino a Emaús y no a la persona de Jesucristo. Por eso siempre hay quejas en la persona que anda no poniendo a Cristo como su enfoque. Se fija demasiado en otros. En otros fueron las mujeres que fueron, pero no sé, ellas no sé si es la verdad. Y otros fueron, pero pues nunca lo vimos nosotros. Y apuntando y señalando el problema son otros. Porque usted está camino a Emaús. Pero voltéese para atrás a la persona de Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y hallarás descanso para vuestras almas. Él debe ser nuestro enfoque. Escúcheme, Marta estaba afanada, hermano Valencia. Estaba enchilada, así dice la Gómez. No la tengo yo, la Gómez, pero así dice la Gómez. Marta estaba enchilada porque María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta era la capitana de la ruta. ¿Qué oye? Tú no llegas y nosotros tenemos que hacer todo, y nosotros siempre calentando la sopa y pagando esto, y tú te vas a descansar mientras yo tengo que manejar el bus. Ay, no. Mientras María estaba a los pies de Jesús y Jesús la corrigió. Jesús le dijo: Marta, Marta, turbada, afanada y turbada, María ha escogido la mejor parte. ¿Sabe por qué viene usted enchilado esta mañana? Pocos amigos. Cuando saluda a los hermanos, ahorita saludaron a algunos hermanos. Yo mira que a algunos hermanos se le iban a acercar a un hermano y le decían: ese no. Acérquense a mí. Soy legión. ¿Sabe? Cuando dejamos de ser Cristo lo principal, es fácil de tirar la toalla. Cuando dejamos de enfocarnos en Cristo, es fácil fijarse en los errores del pastor. Es fácil quejarnos del liderazgo de la iglesia. Es fácil quejarnos de aquí hermana, de aquel hermano. Pues por fin todos la tenemos, todos la han regado. Yo por eso voy de regreso a Emaús. ¿Verdad, hermana?
Su bandera sobre mí fue amor, dijo el salmista. Él es la estrella de la mañana. No hay otro nombre que ha sido dado a los hombres en que pueden ser salvos. Cristo Jesús. Qué precioso es el nombre de Cristo Jesús. ¿Se acuerda cuando usted se emocionaba para pasar tiempo con Él? Y buscaba el lugar más a solas, más privado, más callado, que nadie se diera cuenta, pero usted estaba en audiencia de uno, y ahí en secreto se deleitaba hablar con su Dios, con Jesús. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por lo que has hecho en mi vida, Señor. Te debo mi vida, te debo mi familia, mis horas, mi trabajo, mi esfuerzo, mi sangre, mis pulmones, mi oxígeno. Todo, Señor, es tuyo, Señor. Oh, sí, ayúdame a serte fiel, a amarte, a ser fiel, íntegro, santo, puro, Señor, porque no quiero lastimarte, no quiero afectarte, Señor, no quiero quebrantar tu corazón, Señor. Tú has sido tan bueno para mí. Y usted venía a la iglesia caminando en lugares celestiales con Cristo. No había cara mala que le afectara. Ningún hermano podía desanimarlo. Todos eran como ángeles. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. Qué bueno de verle, hermano. Hermano, qué bendición. Hermano, si baja extraño su risa. ¡Ey! Bien contentos. Pero ahora, ¿cómo viene a la iglesia? ¿Qué predicó el pastor? No sé, lo mismo. Ya ve cómo grita. Termino con esto porque ya me miraron. Regresa a las Escrituras. Regresa a la persona de Jesús. Y por último, regresa para atrás, donde tú sabes que deberías de estar. ¿Qué es eso? Yo no sé. Algunos han dejado de servir a Dios. Regresa para atrás donde un tiempo estabas. Algunos dejaron un lugarcito, una esquina de devoción personal con Dios, donde y ahora pasa por esa silla y la ve y se recuerda que ahí es donde usted tenía comunión con Dios, pero no tiene tiempo para eso. Ay, Señor, mejor voy a poner el audio, la Biblia, porque jóvenes aquí que se la pasan en el juego de video, los mismos dedos que pudieran dar las vueltas a las páginas eternas de la palabra de Dios, llegan a la iglesia como si están bajo tormento. Regrese para atrás donde debe de estar. Algunos antes eran maestros comunicales, algunos trabajaban en las rutas, algunos eran choferes, algunos tocaban un instrumento, querían tocar un instrumento. Algunos cantaban en el coro, otros ayudaban con los niños, otros eran fieles a la iglesia, venían a todos los servicios, se sentaban enfrente, saludaban a todos, era ujier antes. Hermano, yo no sé qué representa eso para usted, pero lo que estoy diciendo es que el efecto de acción de las Escrituras y la persona de Jesús impulsó a estos hombres a regresar para atrás a Jerusalén. No porque Dios le dijo, regresa a Jerusalén. Ellos sabían por instinto que tenían que regresar a Jerusalén, donde entonces recibieron la bendición en el aposento alto. Cuando vino el poder de Dios sobre ellos, regresaron allí, y eso me dice que nunca es muy tarde. Aunque usted se encuentra camino por Emaús, siempre puede regresar y Dios va a ser fiel a sus promesas, mi hermano. Nunca es muy tarde. El hijo pródigo se fue lejos de su padre, perdió todo. Y cuando regresó a su padre lo recibió con brazos abiertos. Cuando María y José andaban buscando frenéticamente a su hijo Jesús, lo encontraron donde lo habían dejado. Y le dijo: Señor, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No hay algo más importante. Muchos pierden su camino
cambian para el mal. Andamos lejos de donde no debemos de andar. Dios nos invita a regresar a Él. En Jeremías, Dios le dijo al pueblo de Dios: preguntar por las sendas antiguas. Regresa a lo que es bueno y comprobado. Hermano, ¿qué ha dejado usted hacer para el Señor? A lo mejor dejó el instituto. Usted diría: no regreso al instituto. ¿Qué es instituto? Ese instituto representa su Jerusalén. ¿Qué dejó usted? Dejó sus algunos. Yo quisiera cobrar renta, hermano Guzmán, donde todos nos sentamos, porque se sientan en la misma silla cada domingo. En el tiempo de saludar iba a ir ciegos y yo ya sabía dónde estaba el hermano. ¿Qué? La hermana, ¿qué? ¿Sabe por qué? Por instinto nos gusta regresar al lugar donde es seguro. Querido hermano, hermana, escúcheme. Usted que va camino a Emaús, regrese para atrás. No le va a ir bien Emaús. No regrese para atrás a Michoacán. No le va a ir bien. No, pero yo llevo plata de estar. No le va a ir bien. No, yo voy para atrás, para allá, a Guatepeor. Yo me regreso a El Salvador. Yo voy para atrás a Nicaragua. Yo voy de regreso a Venezuela. ¿Por qué no? Hay que creer. Y no le va a ir bien. Porque Jesús, Jerusalén, es donde la presencia de Dios está. Señor, bendice la predicación de tu palabra. Ayúdanos a entender el mensaje espiritualmente, Señor.